Buenos días a todas y todos. Desde la Universidad Nacional Experimental del Magisterio, Samuel Robinson. Una vez más estamos reunidos en este conversatorio. Hoy es un día muy especial. Todos han sido, pero hoy es un día bien especial porque nuestro ponente invitado invitó a otra persona muy cercana a él y muy allegada a él, investigadora también. Y el tema de hoy es un tema muy significativo para nosotros, maestros y maestras de esta casa de estudio, Universidad Nacional Experimental del Magisterio, Samuel Robinson. Damos la bienvenida a los participantes presentes y especialmente a los que están conectados. Yaracuy, Falcón, Táchira, Carabobo, Lara, bienvenido, Miranda y todos los otros que se están conectando. Hace 8 años partió un gran maestro nuestro y hoy lo tenemos presente como el viento, presente en nuestro hacer diario, nuestro maestro Luis Bigot. Y hoy van a hablar de ello 2 personas que caminaron con él, que lo conocieron, sus vivencias, sus sonrisas, su genética, sus vivencias. Hoy nos acompaña el profesor Gregorio Pérez Almeida y también nos acompaña nuestra rectora Belkis Bigot. Les damos las bienvenidas y invitamos a la profesora Mariela Infante como autoridad de nuestra universidad, directora académica situacional, para que nos hable un poquito del propósito de estos ciclos de seminarios Principios Unemistas. Bajo nuestros legados y nuestros principios. En este caso, en el día de hoy, vamos a evidenciar principios unemistas en un maestro que toda su vida la dedicó a la investigación, a la transformación, y a ese maestro con ética, con dignidad, con empeño y con mucho amor por la profesión y el oficio que teníamos o que tenemos, que es el ser maestro. Más que ser licenciado, más que ser profesor, es el ser maestro. Y nuestros maestros que hemos estudiado hasta ahora fueron maestros de vida, por la vida y para la vida. Y esa es la transformación que nosotros deseamos para nuestra patria. Agradecida por los 2 invitados de lujo que tenemos y esperamos que todos ustedes aprovechen y hagan de esos principios que están reflejados en cada uno de los maestros que lo hicieron su praxis, lo hagan suyo y sea la praxis de la educación de nuestros maestros y maestras venezolanas. Un abrazo y mil gracias. Para seguir conociendo de nuestro maestro Luis Antonio Bigot, venezolano, que nació en el caño del Gran Río Orinoco el 7 de noviembre de 1938 y se vino a Caracas con su madre Carlota. Hoy vamos a seguir hablando y vamos a conocerlo y es por ello que está aquí el profesor, también maestro Gregorio, como lo llamamos Goyo, y con nuestra querida rectora, también maestra,
hija también del maestro Bigot, madre, esposa y maestra de caminos. Bienvenido, profesor Goyo, está en su casa, estamos con las maestras y los maestros de nuestra gran universidad, un sueño también del maestro Luis Bigot. Bienvenida nuestra rectora, profesora Belkis Bigot, adelante. Bueno, primero saludar a todos y a todas que están desde la distancia comprometidos con este seminario que para nuestra universidad es muy importante porque, entre otras cosas, hemos identificado como uno de los proyectos de investigación más significativos de la práctica de todos y todas nosotros que hacemos vida en la Universidad Nacional Experimental del Magisterio Samuel Robinson, la identificación de los elementos, de las personas, por supuesto, de las ideas que constituyen un referente para lo que hemos denominado la identidad pedagógica venezolana. Ustedes me han escuchado conversar en otras oportunidades de que nosotros, a través de algunos autores, podemos identificar una línea epistemológica incluso de educación distinta a lo que ha sido el modelo francés o el modelo anglosajón. Una línea de investigación y de pedagogía que se inicia con nuestro Simón Rodríguez. Es decir, hay autores, hay investigadores en este momento en el mundo, Mejías, uno de ellos, un argentino que tiene un libro muy importante que creo que todos debemos consultar en algún momento, que se llama Pedagogías del Sur. Identifica que existe una línea clara desde el punto de vista de las ideas, desde el punto de vista incluso de los métodos, de la didáctica incluso, porque estamos hablando del mundo educativo, que puede ser identificado como la pedagogía latinoamericana. Esa línea constituye en este momento ha constituido para los compañeros del vicerrectorado, digamos como el punto de referencia para identificar a cuáles son los maestros que vamos a estudiar. Vamos a estudiar a los maestros que de alguna manera han contribuido con ese desarrollo educativo propio desde este lado del mundo. Entonces creo que en ese sentido este seminario cobra mucha importancia. Vamos a tener muy próximamente, digamos, digitalizado toda la información que tenemos aquí y puesto de manera libre y permanente como uno de las dimensiones de la formación docente de todos los educadores que constituimos la comunidad universitaria y, por supuesto, disponible para todos los maestros y maestras que deseen estudiar las fuentes fundamentales de lo que denominamos en este momento la pedagogía latinoamericana. Quisiera, siempre también lo informo, porque me parece que mi presencia aquí, yo lo digo con mucha claridad, yo no me he especializado en el análisis del pensamiento de Luis Antonio. Lo que sí sé es que, así como fue un gran pedagogo, fue un gran padre. Y creo que la dimensión humana de la gente tiene que ser reivindicada. Quiero decirlo siempre, que todo, él lo escribió en la dedicatoria de Puño y Letra, que hace del educador neocolonizado a su mamá, se llamaba Carlota Bigot, pero la llamábamos Carlotona. Le escribe él: si de algo sirvo, todo, absolutamente todo, te lo debo a ti, Carlotona querida. Bueno, si de algo sirvo yo, todo se lo debo a mis padres. Entonces, mi presencia aquí tiene que ver con mi compromiso personal para divulgar su pensamiento y, por supuesto, mi compromiso profesional con uno de los educadores más importantes de la pedagogía contemporánea venezolana. Entonces, dicho esto y tratando de superar el momento afectivo, bueno, les voy a plantear, Goyo y yo conversando ayer cómo hacíamos esto, decíamos, bueno, yo voy a hablarles a ustedes como de unas categorías centrales de lo que puede ser el análisis del pensamiento pedagógico educativo de Luis Bigot, y luego Goyo va a hacer referencia directa
al último libro que publicamos en la UNED, que es Cuentos para Maestros, que tiene un sentido muy crítico del magisterio venezolano. Y bueno, él era así, pues Luis Antonio era un tipo permanentemente crítico de su realidad personal incluso, y por supuesto de la realidad política y educativa del país. Bueno, yo creo que para hablar de Luis Antonio deberíamos como estructurar varias cosas, ¿no? Una primera está directamente asociada a lo que en América Latina conocemos como la educación popular. O sea, la educación popular como un referente fundamental de la pedagogía latinoamericana y que ustedes vienen trabajando. Creo que también el profe Damiani, cuando hacía referencia a Carlos Lang, nos planteaba, bueno, es que los aportes fundamentales de estos compañeros están directamente vinculados al desarrollo de la educación popular en América Latina. Y es lógico, porque ese es el paradigma que nos ha sido propio. Es decir, cuando hablamos de educación desde los referentes ancestrales, vamos a encontrar que hablamos de una educación para todos y todas. Y si traemos ese principio al momento que vivimos actualmente, vamos a tener una expresión del presidente Chávez que es explícita: toda la patria una escuela. Fíjense que no es que la patria entraba a la escuela, sino que la escuela entraba a la patria. Es decir, que en los espacios de construcción colectiva está lo educativo y lo formativo como un elemento digamos, como un detonante de los procesos de formación de todos y todas en este lado del mundo. En relación a esa educación popular, en la acción de Luis Antonio, pero también en lo que fue escribiendo, en lo que fue reflexionando, vamos a encontrar que vinculado a la educación popular vamos a tener un aspecto fundamental que es la relación, por ejemplo, identidad, cultura popular y educación. Ese primer elemento, creo que su desarrollo más profundo lo hizo a través de la Dirección Nacional de Artesanía. Creo que ahí fue donde él pudo precisar que todos somos ignorantes de algo, pero también todos somos portadores de unos saberes que son muy importantes para la construcción política y para también la construcción pedagógica. Entonces, ese elemento va a ser un elemento vital en su pensamiento, ¿no? La relación de la educación con la propia identidad del país y, por supuesto, con su cultura, la cultura que le es propia, con la cultura popular. Y de ahí su vínculo con los músicos, con los cultores, con los artesanos. No era un vínculo artificioso ni artificial, era un vínculo incluso conceptual, dirían los estudiosos epistemológicos. Él decía que ahí estaba la fuente de los saberes y que mucho de lo que había hecho la academia era invisibilizar esa fuente de producción. Su relación con el movimiento afrodescendencia venezolana tenía que ver con el reconocimiento que ahí había un saber que además era evidente. Creo que también ustedes van a tener en algún momento alguna relación con el profesor Jesús Chucho García, que está hablando de una epistemología afro, que es un saber que hemos ido heredando de alguna manera, pero que hemos ido construyendo también en el presente, y que ese proceso se da con unas características en términos de lo que es la teoría del conocimiento, que es fundamental identificarlo y reconocerlo. En esa misma categoría de educación popular vamos a encontrar, por supuesto, toda la discusión sobre el valor de la interculturalidad en la construcción de un conocimiento emancipador. Y creo que uno de los aspectos, ese aspecto va a ser difícil documentarlo porque, bueno, como era Luis Antonio era un tipo que andaba con sus amigos tomando café, y en ese intercambio dialógico iba construyendo un conocimiento colectivo, y no necesariamente eso tenía que estar ni certificado ni grabado, pero todo el aporte
y la discusión en torno al valor de la interculturalidad para los procesos venezolanos específicamente fueron desarrollados con mucha fuerza durante lo que se denominó la constituyente cultural en Venezuela. Fíjense que si hacemos ustedes que han ido siguiendo el seminario, si hacemos un análisis o un paralelismo con lo que había hecho Carlos Lang en ese momento lo estaba desarrollando en la constituyente educativa y paralelamente existía otro movimiento muy fuerte que era la constituyente cultural, donde se discutía a la luz de los procesos políticos que había desencadenado, digamos, la rebelión del 4 de febrero, todo lo que iba a ser la nueva propuesta para el desarrollo cultural venezolano y que en este momento vuelve a cobrar mucha vigencia con la misión Viva Venezuela. Un activista de su tiempo, investigador y escritor, no debe expresar solo ideas, sino su ser, su naturaleza, lo que es y no únicamente lo que piensa. Solo podemos hacer una obra verdadera si sabemos ser nosotros mismos. Ese pensamiento allá me toca. Pesadito, pues. No, es que ese pensamiento, bueno, antes de comenzar con la cuestión formal, ¿vieron por qué yo estoy aquí? No es tontería. Yo soy agradecido con la vida. Y con Luis Antonio, ¿no? Bueno, mire, ese pensamiento yo creo que resume lo que era Luis Antonio. Por eso se destacó en todo lo que hacía y en todos lados en que estuvo, dejó huellas que no se borran. La gente lo recuerda como una gran persona, como un tipo desprendido, un tipo que dejaba, bueno, con respecto a la cuestión del dinero, Belki lo sabe mejor que yo, Luis Antonio era un tipo que, eso me llamaba a mí la atención. Uno decía, oye, Luis Antonio gana por aquí, es rector, es vicerrector, no sé qué. Entonces Luis Antonio, ¿qué hacía? Él cobraba y en esa época todo lo hacía en efectivo. Él mandaba a cambiar, iba a cobrar. Y tenía una caja de zapatos con un poco de paquete de billeticos, de 100, de 50. Y esos billeticos eran exactamente para repartirlo entre sus amigos que estaban pelando. Pero era impresionante. Entonces uno le decía, oye Luis, tú sabes que fulano tal. Entonces agarraba, sacaba debajo de la gaveta, abría, sacaba la caja, la cosa, y le dijo, no, llévale esto. Y entonces uno no sabía cuánto había. Entonces ese es el Luis Antonio que escribió eso, ¿verdad? Y es el Luis Antonio, bueno, que hoy recordamos. Ya va. Ajá. Tercera categoría ya. Ajá, muy bien, me faltan dos. Y después te dejo. Un tercer elemento, fíjense, hemos nombrado sus vínculos y su construcción desde la idea de la educación popular, su compromiso con la lucha por la descolonización y el socialismo, y va a haber un tercer elemento que para nosotros los educadores que estamos, digamos, estudiando en la universidad o que somos docentes de esta universidad, es un aporte muy importante. Que en algún momento de su vida, yo lo llamo un momento estructuralista, hizo un análisis y construyó un modelo para hacer análisis de los sistemas educativos. Pero fíjense que ese libro, que cuando usted lo revisa, el libro de modelos de análisis de sistemas educativos, usted va a encontrar fórmulas, va a encontrar descripciones estructurales de los sistemas escolares, etcétera, etcétera. Cuando usted lo lee con mucho cuidado, ahí ya Luis Antonio habla de comunas. Yo no me había dado cuenta de eso, me di cuenta de eso ayer. En ese libro ya él menciona que, digamos, va desarrollando dos categorías. El análisis de los sistemas escolares como una macro categoría y el análisis situado de los sistemas escolares, que él los denomina microestructuras educativas, y ahí habla ya de elementos centrales vinculados al desarrollo de lo comunal.
en ese momento, en ese libro, digamos, sobre esta etapa de Luis Antonio o sobre esta idea que él desarrolla, hay varios libros, no solamente es uno, son realmente 3. Pero ahí vamos a encontrar 2 elementos. Vamos a encontrar este que le he mencionado, o sea, el análisis de que un sistema escolar está compuesto por varias dimensiones, unas dimensiones de orden jurídico, otras dimensiones de orden teórico, y que se manejan siempre en 2 planos. En el plano de lo macro, cuando hablamos de todo el sistema educativo, por ejemplo, venezolano, él hace un estudio ahí del sistema educativo venezolano, y cuando hablamos de las microestructuras. Y entonces se vincula a través de ese libro con 3 cosas muy importantes. Él menciona que conocer el sistema realmente parte para un maestro de la historia local del lugar donde esté ubicado. Es decir, empezamos a trabajar entonces la idea, por eso él forma parte de las fuentes de nuestra universidad, de lo situado. En ese momento se hablaba de lo contextualizado, que debe ser cualquier análisis educativo. Entonces, la importancia de la historia local y de lo geohistórico dentro del análisis que hacemos los educadores de nuestro propio proceso profesional, vital, ¿no? También habla ahí de que todo educador debe tener las herramientas para desarrollar investigación social, porque el problema de la educación no se resuelve en el aula, se resuelve en la totalidad de las relaciones sociales que se dan en un espacio y en un tiempo determinado. Y por supuesto las implicaciones políticas que tiene ese conjunto de relaciones. Y una cosa que nunca abandonó, decía que los docentes teníamos que tener capacidades para hacer también investigación disciplinar. Que uno de los elementos fundamentales cuando yo soy docente, pensemos en mi caso, yo soy profesora de literatura, bueno, es tener un conocimiento profundo acerca de la lingüística, acerca, por supuesto, de la didáctica de la lengua o de la didáctica de la literatura, porque eso era imprescindible para poder comprender las relaciones que se establecen dentro de las aulas y para poder construir respuestas que nos permitieran desarrollar ciencia y conocimiento propio. Entonces, esos 3 elementos los vamos a encontrar ahí. Bueno, y una última categoría que muchos de ustedes creo que han tenido oportunidad de escuchar a Liliana Márquez, compañera de la UVB, creo que en su artículo sobre el método Bigot, el método Barlovento, lo precisa para mí magistralmente, quizás es la persona que con mejor actitud de conocer lo que Luis nos había planteado, lo hace. Fue algo que estuvo rondando mucho su planteamiento, digamos, vital, fue la reflexión en torno al método. Pero esa reflexión en torno al método no estaba directamente asociada a priori metodológicos, y aquí es algo muy importante porque también constituye uno de los principios de nuestra universidad. A mi entender, todavía nos falta afinar mejor ese proceso. Somos una universidad muy joven, apenas tenemos 5 años. Tenemos que consolidar ese proceso de entender que el método del que nos hablaba Luis Antonio era el método que surge desde la propia práctica. No es un diseño metodológico que yo construyo a priori porque, bueno, sé mucho de metodología, que hay que saberlo, por supuesto, porque siempre eso aporta capacidades, como lo dije antes, para construir respuestas, sino que es algo que va surgiendo desde la propia práctica. Por eso él no habla, por ejemplo, nunca en sus últimos momentos. Al principio, cuando era profesor de metodología, lo hacía siempre, pero en sus últimos momentos, digo yo, hace aproximadamente 30 años, él empieza a discutir que el problema del método está asociado directamente a la metódica de investigación. Fíjense que no habla de técnicas ni de instrumentos, aunque sabía mucho de eso y los utilizaba muy bien.
pero él dice, de la reflexión que surge de la práctica, cuando yo identifico en mi propio proceso de investigación, desde la práctica, cuáles son el instrumental con el que yo he podido desarrollar esa investigación, ahí emerge entonces una metódica que siempre será una metódica específica para el problema que yo estoy estudiando. Entonces, cuando nosotros decimos que lo metodológico surge de la propia práctica, estamos, digamos, haciendo uso de una categoría que él planteó muy bien. Por eso logra que muchos personas, muchos compañeros que no se sentían originalmente en la capacidad de escribir un libro, por ejemplo, o que no se sentían en la capacidad de identificar sus propios saberes, lograran dar ese salto porque él no ponía ningún obstáculo epistemológico para la producción de conocimiento. Él decía, ¿de qué sabe usted? Sé de la batería de tambores que se utiliza en el barrio San Agustín. Bueno, eso es un saber muy importante, porque forma parte de nuestra historia, forma parte muy bien. ¿Cómo lo aprendió usted? Bueno, lo aprendí de esta manera. Bueno, siempre le decía, bueno, ponte a escribir, echa el cuento de lo que tú sabes y cómo lo sabes. Y una vez que has identificado eso, podrás identificar entonces con qué método construiste ese conocimiento. Fíjense que desde el punto de vista epistemológico es una relación distinta. Lo que normalmente nos enseñan a nosotros es que nosotros, capítulo 2 del trabajo, diseño del método de investigación. ¿Sí? Bueno, él decía, uno tiene que saber de técnicas e instrumentos de investigación, pero eso no puede ser un obstáculo para construir el conocimiento. Aquí José Miguel, cuando estaba haciendo las pruebas de sonido, describió algo, bueno, que lo hubiera enloquecido a mi papá. Ya le hubiera puesto, no se hubiera sentado a hablar aquí, sino que estuviera hablando con José Miguel y con el grupo que trabajó ayer. Fíjense, hicieron un encuentro con una persona muy importante para el movimiento afro en Venezuela, que es la profesora Casimira Monasterio. No solamente para el movimiento afro, para la lucha de los derechos de la mujer también. Ok, ya de alguna manera hicimos como una entrevista, ¿verdad? Ella nos dijo cosas. De ahí surgió la idea de construir un grupo que reflexionara sobre cuál es el papel de la cultura en nuestra universidad, de la cultura popular, ¿ok? De la cultura popular. Bueno, eso nos aleja de, qué sé yo, de la antropología, no, seguramente vamos a tener que estudiar mucho de eso para poder profundizar en nuestro propio proceso de construcción de conocimiento. Pero aquí lo importante no son esos referentes teóricos, aquí lo importante son los saberes que ese grupo de gente que se reunió ayer a discutir cuál va a ser ese rol, y además con compromiso político, porque lo estamos haciendo en el contexto también de la misión Viva Venezuela. No es que ahí a Lunel le dio un ataque de creatividad cultural en ese momento, no, es que hay una reflexión política en torno a la cultura popular en este momento. Nosotros, de manera intuitiva, porque formamos parte del pueblo, entendiendo la categoría pueblo como una gente organizada y con conciencia, ¿verdad? Como somos parte de ese pueblo, nos involucramos en esa acción y ahora nos organizamos. Piensen también en Carlos Lang, piensen en investigación, acción, ¿verdad? Nos organizamos para construir respuestas que nos permitan, estimamos nosotros, impactar el currículum, impactar la propia misión, si tuviéramos ese alcance, organizar mejor los movimientos culturales en determinados territorios, es decir, un conjunto de elementos que son fundamentales para una universidad que tiene como principio el mandar obedeciendo y tiene como principio la comunalización de la educación. Porque cuando hablamos de esto, estamos hablando de procesos de comunalización. Es entender que una universidad, y eso lo aprendí yo con mi papá, se los digo así, no porque la UCB lo permitía, sino porque él lo hacía. En el espacio que él tenía disponible, que podía hacer en su clase, en su salón de clase,
o en un cargo como ser vicerrector de la Universidad Bolivariana, su militancia con las luchas que él había identificado y que un grupo de venezolanos habían identificado como luchas muy importantes en la construcción del proyecto, se tenían que hacer presentes. Por eso cuando a mí me preguntan, Belki, pero aquí que está Carmen San, oye, pero qué rápido resolvieron ustedes el rollo de la especialización en pedagogías afrovenezolanas. No crean que eso fue facilito. Aquí hay gente que, todavía habrá gente que considera que eso no debe ser ninguna especialización. Pero como yo tengo claro, en mi caso, porque lo aprendí, cuáles son mis banderas de lucha, y no es un problema individual de Belki, ¿ok? Es en qué lucha colectiva milita usted. Bueno, nosotros, por ejemplo, en estos próximos momentos, nosotros tenemos que todos juntos militar en la lucha de volver a traer a todos los niños que estén fuera del sistema escolar, por alguna razón, volverlos a incorporar al sistema, porque ese es nuestro compromiso de mucha de la gente que está aquí. Bueno, entonces convertamos eso en una acción. No importa si eres rector o si eres maestro en el último sección de una escuela en tal lugar. Si esa es la bandera de lucha, desde donde tú estés tienes que hacer algo. Entonces, creo que esos elementos son vitales. Por supuesto está un quinto elemento, que es el que va a desarrollar Goyo, porque Luis Antonio lo desarrolla muy fuertemente en Cuentos de Maestro, que es, bueno, una crítica profunda al magisterio venezolano. Pero no una crítica desde afuera, no es un tipo que esté elevado por los dioses y desde afuera mira al magisterio, sino que es un tipo que está dentro del magisterio y que desde su propia experiencia como estudiante o como profesor, se autocritica y critica lo que hacemos desde las aulas. Bueno, espero haber cumplido con parte de mi militancia. Con parte de mi militancia que, como les digo, está directamente vinculada a que visibilicemos a nuestros pedagogos fundantes, nuestros pedagogos fundamentales, y actualicemos la pedagogía latinoamericana en nuestro país, porque a veces nos quedamos, y eso no es malo, por supuesto, el conocimiento de la historia es muy importante, pero que identifiquemos que en Aristóbulo, que en Carlos Lang, que en Luis Vigo, y que seguramente en muchos de los lugares donde ustedes están ubicados, hay maestros que han desarrollado elementos que pueden ser, digamos, vinculados a la historia de la pedagogía en Venezuela y que expresan modelos de actuación que se tienen que constituir en referentes para nosotros en la formación de nuevos maestros y maestras para nuestra patria. Bueno, te dejo a ti, Goyito, ahora con este último material que pudimos publicar de Luis. Aunque les decimos ambos que tenemos una deuda, porque Luis Antonio dejó un compendio de todas sus reflexiones en torno a la educación popular y su rol en la construcción de la revolución bolivariana. Creemos que a lo mejor en este año lo vamos a poder culminar y que el próximo año a lo mejor, si conseguimos los recursos, lo podamos editar para que tengan todos a disposición esos materiales. Muchas gracias, rectora. Para mí es un orgullo estar aquí sentado. La militancia, la subversión, la amistad, la lealtad y la educación popular. Y hemos venido identificando otras, ¿no? Pero esa es una constante en Luis Antonio. A veces dejaba de hacer algo porque estaba en el ejercicio de la relación de amistad, de hacer algo profesional porque estaba ayudando a un amigo. Y de repente el caso del señor que inventó ¿qué fue? ¿Qué máquina que inventó en el 23 de enero? Que lo hice una máquina, no recuerdo qué era. Entonces el tipo buscó a Luis Antonio, estaba en la dirección de artesanía y Luis Antonio se desapareció como 2 días porque era que estaba con el señor tratando de que pudiera armar la cosa para presentarla. Y bueno, y porque era su amigo.
así es el Luis Antonio Vigo que hoy estamos recordando. Y antes de leer lo que yo escribí para hoy, con respecto a lo de Luis Antonio y esas corrientes de investigación y académica que en algunos momentos parecieran extraacadémicas, como la de colonialidad, que ahora está muy, muy de moda. Como Belki lo dijo, Luis Antonio nunca militó ahí, lo respetó y todo lo demás, pero... Y lo mismo pasó, porque la cuestión es que él fue refractario a todas esas modas académicas, porque era auténtico, era él, era lo que él estaba aprendiendo y haciendo en su país. Y le parecía que era suficiente, había tanto aquí para hacer y para mostrarle al mundo que no hacía falta, estaba pendiente de qué fue lo último que dijo que él, y el último libro que sacaron de allá, no, la última corriente que está llegando de investigación y tal, no, ¿para qué? Vamos a hacer lo que estamos haciendo nosotros de acuerdo a lo que nosotros creemos y para lo que estamos luchando. Con respecto a la posmodernidad, que eso barrió aquí en los años 80, eso fue pero impresionante. Él en 4 palabras, se la sacudió. En una entrevista que le hicieron en una revista de letras. Entonces, ¿qué es para ustedes la posmodernidad? Y dice, para mí la posmodernidad de los europeos es la modernidad de los pobres en Venezuela. Con eso ya dio para un seminario. Pero eso no, la corriente era muy fuerte, ¿verdad? Porque eran lazos de dependencia que se establecieron entre algunas escuelas de la Universidad Central de Venezuela, sobre todo la de filosofía y la de sociología y la de economía, con los productores de conocimiento europeos, fundamentalmente los franceses. Les doy las gracias al equipo del Vicerrectorado Académico de la UNEN, no por invitarme a hablar de Luis Antonio Vigot, sino por mantenerlo vivo en su memoria activa, en sus conciencias y querencias, porque mientras esté con nosotros, así como hoy, entre sus familiares, amigas y amigos, nunca morirá. De Luis Antonio jamás nos cansaremos de hablar en público, ni de traerlo a la memoria en lo íntimo, porque fue tan importante en nuestras vidas que siempre habrá algo que adquirirá, creo que me equivoqué aquí, relevancia al recordarlo, como ocurrió con estos cuentos que hayamos metido en una gaveta llena de carpetas y fotocopias de trabajos escritos a máquina por él y sus discípulos de la Escuela de Educación de la UCB, todos de los años 80 del siglo pasado. Para mí fue un extraordinario hallazgo y una agradable sorpresa, porque no sabía de su existencia. Y aunque Belki los conocía, nunca habíamos conversado sobre ello, quizás porque ella sabía que Luis Antonio había decidido que se publicaran después de su muerte. Y así lo hicimos. Ahora bien, ¿qué puedo decir de estos cuentos que no sea un análisis literario propio de un especialista que no soy? O repetir lo que escribí en la presentación del libro, que ya leímos allá en la feria del libro. Muy poco. Así que mejor me voy a limitar a compartir con ustedes las ideas que pasaron y aún pasan por mi mente cuando leo estos cuentos, y que puedo sintetizar en una pregunta: ¿a dónde me llevan los cuentos de Luis Antonio Vigot? Yo también soy educador, conocí a muchos de los que él conoció, y todos estos cuentos, bueno, algunos de esos cuentos los comparto de manera muy subjetiva, ¿no? Los interpreto de esa manera. Ya leeremos algunos.
En primer lugar, no me lo imagino pariendo tiempo para escribirlos. Y no sé cómo hacía, pero me parece que sus días eran de 2 o más dimensiones. Porque podía escribir poesía, cuentos y ensayos mientras estudiaba, investigaba, dictaba clases, tertuliaba con sus amigos, ayudaba a algún necesitado y conversaba sobre artesanía venezolana y caribeña, música cubana o margariteña con su esposa, sus hijos y su nieta, con el tocadisco a todo volumen, sin meter la pipa, que cuando la prendía parecía que estuvieran fumigando la casa. Pero ese es el Luis Antonio. Entonces, y cuando hicimos la línea de tiempo, ahí nos faltan cosas que hemos ido descubriendo. Uno podría preguntarse, bueno, ¿y cuándo era que Luis Antonio dormía? Pero dormía. ¿Cuándo era que Luis Antonio estaba con su familia? Estaba con su familia. Pero todo eso, ¿qué hizo? Bueno, voy a leer. Le dije que iba a leer y ya me incumplí. Ya te traicionaste tu decisión. Uh-huh. En estos cuentos nos encontramos con el Luis Antonio que reflexiona sobre la escuela y la práctica pedagógica de su tiempo, pero no para exponer tesis o análisis científicos de los que hizo a montón y en profundidad, sino para hilvanar ideas y metáforas desde su corazón sobre esa escuela y algunos de sus maestros y maestras que tuvo no solo en las aulas de clases, sino en su vida cotidiana como político revolucionario, como maestro, investigador y agitador y como amigo, que después de papá fue lo mejor que hizo. Y dedica algunos cuentos a quienes dejaron huellas en él, otros a quienes consideraba importantes en su vida o en la vida del país, pero todos tienen un fondo común, y es que son una mezcla de experiencias vividas en las escuelas donde estudió y luchó, con descripciones de la realidad social capitalista que en los años 60 y 70 del siglo XX intentó cambiar por la vía violenta sin éxito, y que renacieron al acompañar al comandante Chávez antes y después del por ahora hasta el día de su muerte. Porque Luis no conoció a Chávez el 4 de febrero, lo conoció bastante tiempo antes y estuvo con él en toda esa conspiración revolucionaria que se llevó unos cuantos años. En estos cuentos, escritos en los años 80, cuando Luis Antonio rondaba los 50 años de edad, están expuestos a cielo abierto los sentimientos propios de los revolucionarios venezolanos que fracasaron en la lucha armada y entrompaban esa década saturada de neoliberalismo sin más armas que sus convicciones y el despecho y la rabia por los camaradas que vendían sus ideales por un puñado de dólares. En 1986 publica en la editorial La Espada Rota de su compadre Jesús Salazar un poemario titulado Requisitoria, que es este libritico que está aquí chiquitico. Así eran las ediciones de La Espada Rota, eran mini ediciones y habían uno más pequeño todavía, en el que da rienda suelta a esos sentimientos, como leeremos en este poema que sacamos de allí. ¿Quién ha sido el emputecido que una vez pensó que los de esta generación absurda y cobarde tenían un puesto en eso que unos llaman historia y otros destino y que yo simplemente llamo vida? Ese es un poemita. En esa década, Venezuela estaba en uno de sus peores momentos como república y Luis Antonio había estado en Nicaragua en 1980 colaborando con los sandinistas en la creación del sistema escolar revolucionario, por lo que seguramente vivía una contradicción existencial,
porque el pueblo de Sandino había hecho la revolución socialista, pero en su país había sido derrotada antes de nacer. ¿Qué hacer? Como investigador y escritor de vocación, no pudo dejar pasar la oportunidad para plasmar por escrito sus apreciaciones y análisis del proceso nicaragüense. Y en 1983 presentó su trabajo de ascenso a la categoría de asociado titulado Nicaragua, un proyecto de educación popular. Y también en esos años escribió un libro inédito. Tenemos las copias en papel. No sabemos si en verdad alguien nos dijo que lo habían publicado en Nicaragua, no lo sabemos. Titulado La Revolución de los Chamos. Ese libro también es otra deuda que tenemos. Con Luis Antonio podemos reafirmar lo que él decía de su hermano Ali I. No solo de vida vive el hombre, y que el pasado nunca se aleja más de lo que necesitamos para vivir el presente. Pero hay que evadir la cobardía, reconocer los errores y asumir de frente el compromiso con los ideales que alimentaron lo que pudo ser, pero que aún respiran, lo que no pudo ser, pero que aún respiran en nosotros como señales del camino por venir. Luis Antonio, de vocación y oficio militante de la esperanza, escritor de vocación y oficio y militante de la esperanza, dejó en negro sobre blanco los motivos de su lucha permanente por un mundo mejor. Quizás cambió la metódica, esa de la que acaba de hablar Belkin, pero siempre mantuvo su espíritu irredento y dejó señales indelebles de su pasado inconcluso que esperaba su oportunidad para hacerse realidad. Y no sé si es exageración nuestra, pero lo confirmo en este otro poema del mismo libro, Requisitoria. Voy a leerlo. Recuerdo que ayer bajamos juntos del barrio San Andrés en busca de la plaza. Bandera roja tu mano izquierda, piedra poliforme la derecha mía. Demasiadas consignas pidiendo paso a través de la garganta. Recuerdo que hoy un silencio separa nuestra larga existencia. Tu norte vectoriza hacia el norte, el mío se pierde anarcoidemente en mis azules. Hoy nada tenemos que decirnos, por eso tu figura es silenciada por el tiempo. La mía desaparece en cada palabra que eyaculo. No tenemos derecho a la existencia, navegamos en un mar de cobardías. Ha desaparecido la bandera roja, la piedra permanece solitaria en el camino. Digo que confirmo lo que sospecho de Luis, porque hoy que lo traemos al encuentro de sus cuentos, este Luis Antonio vivió y murió dignamente con la piedra en la mano, construyendo la patria socialista por la que luchó toda su vida. Hasta ahí, ¿qué esperaban? Lo otro es, bueno, yo se lo vamos a mandar también, pero claro, nosotros venimos por los cuentos. Y yo no leí ningún cuento, lo que leí fue sobre los poemas de Requisitoria y otros más, porque para la década de los 80 fue una década crucial para Venezuela. Crucial. Bueno, en el 83 es cuando Chávez hace el juramento en el Samán,
de Güere, con el grupo bolivariano. Y después, bueno, viene el Viernes Negro, todo, bueno, está la Revolución Sandinista en efervescencia, ¿verdad? Y en Venezuela, bueno, terminamos esa década con nada más y nada menos con el Caracazo. Entonces esa fue una década muy movida y Luis Antonio produjo mucho ahí. Bueno, entre esos estaban los cuentos. Y para que no digan que le jugué, que hice trampa, vamos a leer algunos cuentos. Yo digo vamos a leer porque yo le voy a pedir a Belki que lea algunos, ¿no? También, tramposo, ¿no? Estos cuentos son, en verdad, como para hacer círculos de lectura con cada uno de ellos, porque tiene, no solamente por el valor literario que pueda haber allí, ¿verdad? Que Luis escribía muy bien, sino también por lo que relata, los que relatan, ahora que estamos hablando de que se hace tanto énfasis en las cuestiones, en la vida situada y tal, todo lo que aquí hay del contexto que él estaba viviendo. Voy a leer, son un total de 15 cuentos. Son cuentos de maestros. Y nosotros hemos estado discutiendo, no solamente nosotros nada más, Alsacia y también Sofía, si eran cuentos, digamos, que eran sobre esos maestros, si el cuento relataba la vida de esos maestros, o simplemente eran cuentos que él se los dedicaba, pero relataba vivencias que él, por alguna razón, los asociaba con ellos. O sea, estos cuentos no relatan la vida de quienes él nombra, a quienes él se lo dedica. Entonces, es interesante, ¿no? Pues como él lo mantuvo escondido, en verdad, nunca habló de ellos. Ya había dicho, cuando me muera lo publican, pero se lo había dicho a Belki. Y en un discurso público. Ajá, y en un discurso público lo dice. Bueno, entonces voy a leer Maestra 2. Él los numeró. Maestra 1, 2, 3, 4, hasta el 15. Y hablaba maestro o maestra, de acuerdo a quién se lo dedicara. Maestra 2. Para Lucrecia, mi maestra de segundo grado, hoy muerta y enterrada en Huiria. La maestra contaba 1, 2, 3, 4 y entonces él repetía y a la vez pensaba. 1, si yo tuviera una flor con un pétalo azul, uno amarillo, uno rojo y otro verde. 2, el perro de la calle anaranjado con manchas negras y blancas. 3, nuestra casa es tan alta que toca el cielo y nunca nos falta agua. 4, cuando voy al parque los pájaros amarillos me besan la cara, los rojos me tocan mis pies, los verdes se paran en mis manos y hay 3 de muchos, pero muchos colores que vienen del arco iris. Y lo que hacen es cantar. ¿Por qué cantarán tanto? ¿Será por los colores? La maestra ha dejado de contar y dice, ahora trabajen y pinten y por favor no dibujen flores con pétalos azules, rojos y amarillos, no dibujen pájaros de muchos colores. Entonces él dibujó un 1, un 2, un 3 y un 4, todos pintados de negro. ¿Está separado ahí con él? Este es maestro 9.
Y con esto terminamos, pero les voy a dar una noticia después. Maestro 9. Un día cualquiera, el de las lunas tardías, cerró todos los libros y abrió todas las ventanas de hojas verde marrones. Y en voz alta, tan alta como el azul de los paisajes, empezó a dictar la lección a los 44 árboles que circundaban la escuela. Éramos 18 y nunca supimos el significado de la palabra pedagogía. Habíamos venido de lejos, de allá donde los ríos no dejan de crecer y donde las noches se hacen largas, tan largas que llegan a confundirse con el día. Éramos 18 que pisamos la escuela normal de varones que estaba ubicada en una calle larga muy cerca de una casa alta, la casa de los Felizola. Las lecciones eran tan tediosas que nunca atendíamos, solo pensamientos sobre la realidad que circundaba aquel espacio que nos dejaban circundar. Nunca nos preguntamos por las noches, sino por los días. Y así de día en día nos graduamos de maestros e iniciamos el andar. Desde aquel presente lejano, entonces estamos acá. Y acá nos enterraron sin que nadie supiera si en verdad habíamos existido. Este cuento se lo dedica a uno de sus grandes maestros y uno de las personas que más aportes hizo sobre la supervisión educativa en Venezuela, a Gustavo Adolfo Ruiz. Ya ¿tienes otro seleccionado? Ah. No, había otro aquí. Se le salió el marcador. ¿Cuál? Este no lo habíamos metido en la lista, pero aquí está. Maestro 13. Para los profesores de la Escuela de Educación. A lo mejor para nosotros, quién sabe. Hay que pensar, sí, también para nosotros. Bueno, no, pero vamos a leer este. Para los profesores de la Escuela de Educación. Hace 20 lunas, allá cerca del rastro, morí de viejo y me enterraron. Y sin saberlo estoy otra vez entre ustedes, que todavía no han muerto. No me reconocen porque la mortaja la dejé en la 11ª luna, muy cerca del cruce de los ríos. He venido a ustedes solo para preguntar, ¿por qué maestros de ayer, que no del hoy ni del mañana, todavía están vivos? Ayer recibí de una compañera nuestra del estado Sucre, de la profesora Carmen Betancourt, no sé si está conectada, ojalá lo esté, una disertación sumamente interesante también sobre el pensamiento de Luis Antonio. Entonces le voy a pedir a los compañeros del vicerrectorado, yo se los voy a enviar, porque creo que es un material que también puede contribuir con este seminario. Creo que es una reflexión desde el conocimiento que la compañera tiene de Luis Antonio, pero también de la propia experiencia que desde el Estado Sucre se ha desarrollado alrededor de la obra de Luis. Bueno, que queremos cerrar, por supuesto, agradeciendo. Bueno, yo voy a agradecer, yo tengo que agradecer a Goyo. Goyo les agradece a ustedes. Agradecerles a todos por tener a Luis Antonio en el pensamiento, por haberlo querido. Sé que aquí hay mucha gente que lo quiso sinceramente. Y bueno, decirles lo que siempre les he planteado. Haber sido la hija de Luis fue siempre una gozada, porque mi papá era un tipo muy divertido. Aquí quienes tuvieron la oportunidad de andar con él en muchas luchas saben que en medio de cualquier cosa había un chiste, había él decía groserías, voy a decir una aquí chiquita, había una joda permanente y eso facilitó muchísimo su relación con la gente con la que él quería construir conocimiento. El humor era una de sus características y la amistad uno de sus valores fundamentales.
me parece que va a ser muy importante lo que hagamos en este seminario, lo que al final podamos, digamos, construir como totalidad, porque constituye, bueno, una de las líneas que estoy convencida, que es uno de nuestros compromisos con nuestro presente, con el pasado, pero también es una proyección de lo que vamos a hacer en el futuro, que estamos convencidos con Luis, a pesar de que en los 80 tenía un ataque de pesimismo crónico, andaba amargadísimo en los 80 por todo lo que pasaba. Luego se llenó de un optimismo casi irracional con la Revolución Bolivariana. Cada vez que hacíamos alguna crítica, si fuese la más chiquita cuando nosotros desayunábamos casi todos los domingos juntos, era una práctica como familia, nunca abandonamos el espacio familiar, siempre, y las cenas, eso era obligado, o sea, mi papá hacía todo lo que hacía, pero el domingo estaba con nosotros siempre, desde muy chiquitos hasta muy bien. Cuando hacíamos alguna crítica, él siempre nos decía, si usted está criticando es porque no está haciendo. Comprométase con el trabajo de la revolución, aporte todos los días y después si quiere, critica. Pero hasta que no lo haga, no destruyas la fiesta popular. Era un poco lo que planteaba, ¿no? Entonces creo que, bueno, es un gran compromiso para los educadores y educadoras de este tiempo. Lo hemos dicho a lo interno de la universidad. Lo que la UNEN se está jugando no es un proyecto solo de la UNEN. O sea, no es un problema de cuántos educadores formamos, cuántos le damos un posgrado. Es también jugarse un nuevo modelo de educación para esa cosa que llamamos las grandes mayorías populares. Es nuestro compromiso con la construcción de una sociedad más justa y más humana, y creo que eso hace que tengamos que estar siempre reflexionando sobre el pensamiento pedagógico latinoamericano. Así que, no sé, Goyo, ¿quieres terminar tú que eras el invitado? Yo voy a traducir en palabras más reales lo que decía Luis cuando nos encontraba o cuando nos escuchaba quejándonos por algo del proceso bolivariano. Nos decía, coño, póngase a hacer algo, póngase a trabajar con la gente que está creando para que se les quite la pendejada. Bueno, gracias a todos y a todas. Nos vemos en el próximo encuentro.